Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Sung Dang-gun. Yo soy una radióloga y miembro de la iglesia Hammam en Chuncheon. Tengo un recuerdo que todavía está muy fresco en mi mente de cuando tenía 4 o 5 años. Mirando las estrellas pensé, ¿cómo voy a poder vivir hasta ser una abuela cuando ya es muy difícil vivir el día a día? Y terminé llorando. Este pensamiento estuvo presente en mi cabeza por 30 años. Pero luego de conocer a Jesús resucitado, empecé a vivir una vida de sueños. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo nací como la menor de 5 hermanos. Cuando era chica, mis papás iban a trabajar y yo tenía que pasar el día con mis abuelos. Pero ellos se la pasaban todo el día peleando. Y a la noche tenía que lidiar con mi padre borracho. Yo dormía en el cuarto de mis papás. Yo creo que para mí fue difícil lidiar con mi papá, por eso mi madre me deja quedarme en su cuarto y me abrazaba muy fuerte. Es así que tuve que ver todo lo que ella estaba pasando. A veces, cuando escuchaba los pasos de mi padre, corría al patio trasero o al armario para esconderme. Por eso fue difícil soportar el frío invierno, pero tenía mucho miedo de que algo le pasara a mi madre. Todas estas cosas me marcaron y me dejaron heridas. Una vez, cuando estaba en la secundaria, estaba escapando a mi papá yendo a la casa de mi hermana, pero en el camino fui raptada por un motociclista. Pude escaparme del motociclista cuando vi que el tiempo era el correcto. Caí en el suelo y rápidamente me levanté y corrí lo más rápido que pude. Mientras el motociclista venía en reversa a buscarme, empecé a entrar en pánico. Una señora del barrio escuchó mis gritos y me hizo entrar a su casa lo más rápido posible. Estaba pálida y no paraba de temblar de los pies a cabeza y mi pierna no paraba de sangrar. A pesar de que nada me había pasado, estaba muy avergonzada y me sentía miserable. Además de ese incidente, me sucedieron muchas otras cosas difíciles, como ser atropellada por una bicicleta y romperme el diente delantero, me ahogué al punto de morir, y por la noche un ladrón me golpeó y robó mi bolso. Mientras me pasaban estas cosas, empecé a sentirme ansiosa y ser muy pesimista y cínica ante todo. Desde muy pequeña pensé, yo nací con el destino de vivir una vida desafortunada e infeliz. Me sentí muy sola y desesperanzada que quería morir. No tenía ningún tipo de sueño ni motivación y vivía día a día sin sentido. Por fuera parecía una persona optimista y alegre, pero la gente no sabía sobre mis verdaderos sentimientos. Cuando estaba en el último año de la secundaria, no sabía qué estudiar ni a qué universidad debía ir. Por eso mi profesora me preguntó, ¿vas a poder entrar a la universidad? Y se preocupó por mí. Pero sorprendentemente, tuve una muy buena nota en el examen de ingreso a la universidad. Por eso mi profesora me recomendó que estudiara medicina. Y sin pensarlo mucho decidí estudiar medicina. Pero estudiar medicina era mucho más difícil de lo que yo imaginaba. Yo pensé que una vez que entrara a la universidad, iba a ir a las clases por unas horas y iba a tener el resto del día libre. Pero en la universidad tenía que abandonar el ser humano para poder sobrevivir. Tenía todos mis horarios llenos de clases y laboratorio. Tenía más para estudiar que cuando estaba en la secundaria y todas las clases eran muy difíciles. Sacando las horas de dormir, estaba siempre entre la biblioteca, las clases y el laboratorio. Además, si no aprobaba una clase, tenía que recursarla nuevamente en el semestre siguiente. Y si me atrasaba por 2 años seguidos, me expulsaban de la universidad. Habían estudiantes que abandonaban antes de terminar el primer año por la intensidad, ansiedad y el estrés. Hasta habían estudiantes que tenían problemas serios de ansiedad. No pensé que la universidad iba a ser tan difícil para mí. Es por eso que me empecé a sentirme vacía y deprimida. Yo trataba de eliminar el estrés tomando 2 botellas de vodka coreano y 2 litros de cerveza de una sola vez. De esa manera me gradué y empecé a hacer internado en el hospital. La vida en el internado era más difícil que la universidad. Estaba tan ocupada que solo podía dormir 2 o 3 horas por día y no tenía días libres. Hasta me llamaban para el turno nocturno. Cuando miraba la tele, odiaba ver programas de médicos. Los médicos en esos programas eran siempre carilindos y bien vestidos. Además, podían atender el teléfono de su novia cuando las llamaban. Hasta se sacaban la bata y se retiraban del trabajo para ir a verla. Pero en realidad, la mayoría de los internos y los nuevos residentes tenían horarios tan irregulares que no podían comer bien ni hacer ejercicios. Por esa razón, se les agrandaba la papada y la panza y la piel se arrugaba. Los ojos estaban tan afatigados que no paraban de parpadear.
Además de lo que estaba pasando ese año, sufrí de acoso telefónico. Cada vez que escuchaba sonar el teléfono, mi corazón se paralizaba y mi cabeza quedaba en blanco. Por eso, estar en el hospital era vivir el infierno. No podía entender por qué había nacido y por qué estaba viviendo esta vida tan difícil. Estaba llena de enojo y resentimiento hacia las personas y el mundo. Me quedé dormida mientras tomaba alcohol y lloraba. Y cuando me levantaba, seguía llorando sintiendo un vacío que no podía comprender. No quería levantarme en las mañanas y mi cuerpo se sentía muy pesado. Cada mañana sentía una carga y me preguntaba hasta cuándo podía seguir viviendo así. Siempre tenía dolor en el cuerpo como si alguien me hubiese golpeado. Y también tenía dolor de estómago y estuve resfriada por casi un año. Los fines de semana iba a comprarme 3 rolls de sushi e iba a casa y dormía desde el sábado a la tarde hasta el lunes de la mañana. A veces ni siquiera podía comer los rolls de sushi. Un día estaba tomando el té con otros médicos y me dijeron que en el horario del almuerzo se juntan otros médicos a leer la Biblia. En realidad, había asistido a la iglesia activamente hasta mi último año de la secundaria, pero como Dios no había respondido en mi oración ser mi padre, y la vida de la iglesia no parecía estar ayudando en nada en mi vida. Por eso, abandoné la iglesia pensando que regresaría a ir algún día antes de morir. A pesar de que no haya dicho nada, sentía que era mi tiempo de volver hacia Dios. Es por eso que volví nuevamente a la iglesia. Sorprendentemente, había dejado de beber, mis dolores de cabeza y estómago habían desaparecido y parecía que mi vida estaba por cambiar. Pero la carga de mi existencia, mi vida y el vacío que había en mí no habían sido resueltos. En lo profundo de mi corazón no paraba de pensar, ¿cuál fue el propósito de Dios al crearme? Hubiese sido mejor si no hubiese nacido. Unos años más tarde, una amiga de la secundaria me contó cómo la iglesia Hammaum era un lugar apasionado y lleno de jóvenes adultos. Además, más o menos en ese tiempo, mi hermana también me había pedido ayuda por la fe de mi sobrina que está en su último año en la secundaria y eso me hizo recordar la iglesia Hammaum. Por esa razón, comenzamos a ir a la oración de la madrugada en la iglesia Hammaum con mi sobrina. Durante la oración de la madrugada pude aprender sobre la prueba de la resurrección de Jesús, que era la evidencia que Dios nos había dado al resucitar. Todos estos años yo pensaba que Jesús era un gran personaje histórico como fundador del cristianismo. Además, había pensado que Jesús era llamado Hijo de Dios porque Dios lo había elegido especialmente para que sea su hijo. Pero cuando leí el libro de Isaías, estaba sorprendida al ver que Dios nos había mandado a su Hijo y que lo haya llamado Dios Todopoderoso. Y en el libro de los Salmos está profetizado, porque no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, quiere decir que estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que el Hijo de Dios iba a venir como hombre, iba a morir y resucitar entre los muertos. Históricamente se había comprobado que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos al tercer día, tal como fue profetizado en la Biblia. La resurrección era un hecho histórico. Las profecías en el Antiguo Testamento y el hecho histórico de la resurrección encajaron y me quedó claro que Jesucristo resucitado era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús era una prueba histórica y clara para demostrar que el Hijo de Dios, quien había sido enviado a esta tierra. La resurrección era la prueba de que Jesús era el Mesías y que Él era el que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y el que me había creado. Hasta que un día, en el culto, vimos una escena de la pasión de Cristo. Pero en esa escena, Jesús y yo tuvimos un contacto visual. Jesús, mirándome muy cariñosamente con ojos llenos de amor, me decía: Suk, mira atentamente, mira qué es lo que tuve que padecer porque te amo. Y luego de ser perseguido, recibir todo el sufrimiento y ser crucificado, nuevamente me preguntaba: ¿entiendes ahora cuánto te amo? Estaba muy choqueada. Todo este tiempo pensaba que Jesús estaba enojado y me iba a reprender por todo lo que Él había padecido por mí cuando fue crucificado. Pero Él me decía: yo te amo. El Hijo de Dios tuvo que bajar de su trono del cielo y convertirse en hombre y ser humillado y asesinado por pecadores como yo. Sin embargo, Él no quería culparme o reprenderme. Él simplemente me decía: estoy muriendo porque te amo. En ese momento, toda la palabra de Dios que había escuchado empezaron a pasar por mi mente y desde ese momento todo había quedado ordenado para comenzar una relación con Dios. Yo pensaba que Dios era alguien muy estricto y temeroso.
Había tratado con mi propio esfuerzo soportando mi destino, pensando que si era la voluntad de Dios, yo tenía que vivir así. Yo culpaba a Dios. Me quejaba ante Él y le preguntaba, ¿por qué me había creado y hecho mi vida tan difícil? Pero yo no lo estaba entendiendo. Mi Creador Dios me había creado según su semejanza y pensaba que era muy bueno. Y antes de que Él me enviara al mundo, Él ya había planeado en sacrificar su único hijo. Mi Dios era un Padre amoroso. Cuando Él me envió a esta oscuridad, Él esperaba que yo pudiese vencer este mundo con el poder que Él había dado a todos sus hijos y quienes creen en su Hijo. Y esperaba que yo pudiese vivir una vida abundante en su amor. Pero yo era quien estaba malinterpretando el corazón de Dios. Más bien, yo lo había culpado y juzgado a aquel que me creó y yo vivía como si no tuviese relación con Él. Jesús tenía que ser crucificado por haber cometido el pecado de abandonar a Dios en mi corazón. Dios, el Creador, murió por mí porque me amaba demasiado y quería salvarme de la iniquidad. Y resucitó entre los muertos para ser mi Señor y mi Dios. Amén. Cuando estaba perdida en la oscuridad, el Señor siempre me estuvo cuidando y me había salvado siempre en momentos de peligro. Hasta había impedido de que vaya a una vidente. Cuando estaba en dolor y me sentía sola y triste, Jesús sentía pena por mí y no paraba de decirme, yo te amo, yo morí en la cruz para protegerte y resucité de entre los muertos para ser tu Señor. La razón por la cual mi vida era tan pesada no era por mi destino ni por las personas que se encontraban alrededor mío. Era porque yo no había creído en Jesús, quien había cumplido todo al morir por mis pecados y resucitar entre los muertos para ser mi Señor. Yo estaba llevando esta carga grande porque yo era la dueña de mi vida. Yo era una pecadora que no creía en Jesús. Yo era una cruel pecadora que había clamado las uñas en el corazón de Dios, Padre, quien tuvo que ver la muerte de su único hijo. Dios Padre, soy una pecadora que no merece nada menos que la muerte. Perdóname, por favor, perdóname. Cuando me enfrenté al amor de Dios Padre, quien había mandado a su único hijo a morir por mis pecados, gemí y me arrepentí y recibí a Jesús como mi Señor y Dios en mi corazón. El hecho de que yo era hija de Dios y que era más preciada que el mundo para que Dios muriese por mí, y que no estaba sola, sino que el Señor estaba siempre conmigo, me hizo demasiado feliz. No tenía nada más que esperar. El amor de Dios era más que suficiente. Nunca imaginé que algo así me iba a suceder en la vida. Solo tomó un segundo para cambiar la vida de una persona. Después de esto, empecé a cambiar. Ya no me sentía sola y estaba feliz sin razón alguna. A veces las personas me decían que me veía más joven, más linda y me preguntaban qué era lo que me había pasado. Y yo alardeaba de que estaba siendo amada por alguien que quería más que a su propia vida. Además, pude entender por qué mi papá tenía un problema con el alcohol. Era porque la presión de los padres de mi papá que habían puesto en él era pesado cuando aún él era chico. Sentía pena por mi papá y estaba agradecida de que él nos había mantenido, a mis hermanos y a mí, hasta que nos graduemos de la universidad. Y me sentí muy mal de haberlo odiado todo este tiempo. Por eso le compartí el Evangelio. Cuando mi papá escuchó el Evangelio, él recibió a Jesús inmediatamente, y unos meses más tarde falleció. Además, Dios abrió mis ojos para que pudiese ver su compasión en los pacientes que tenían dolor. En el pasado no importaba si estaba interpretando los rayos X o estaba examinando a los pacientes. Para mí no era más que un trabajo. Sin embargo, mientras más trabajaba, más empezaba a empatizar con los pacientes. De esa manera empecé a compartir el Evangelio con ellos individualmente. Hay un paciente que no me puedo olvidar. Tuve que operar en él para que la bilis pueda ser expulsada de su cuerpo. Luego de mandarlo a que se recuperara, sentí que tenía que compartir el Evangelio con él. Por eso, la próxima vez que me encontré con él, es lo que hice. Él me dijo, si Jesús resucitó entre los muertos, entonces tengo que creer en Jesús. Entonces se arrepintió y recibió a Jesús. Tuve otros encuentros con él, luego de compartir, hasta que un día me dijo que tenía algo que decirme.
Me dijo, doctora, ese día cuando escuché el Evangelio por primera vez, yo estaba planeando en hacer algo antes de encontrarme con usted. Estaba pensando en suicidarme luego de ser dado de alta, pero ese día escuché el Evangelio por usted y ahora estoy salvo. Él pasó todos los días amando a Jesús y luego de 2 meses falleció en paz. Una de mis pacientes era budista toda su vida, pero se arrepintió y se rindió delante de Jesús resucitado. Otra paciente había sido hospitalizada porque había tomado pesticida, pero recibió a Jesús y falleció después de 2 días. Otro paciente está en sus últimas etapas de cáncer, pero lloró y se arrepintió inmediatamente después de escuchar el Evangelio. Cuando vi a esos pacientes ser salvos, estaba feliz y orgullosa de ser doctora. Mis amigos me decían que yo la tenía fácil al establecer mi carrera como doctora y que tenía mucha suerte por eso. Pero yo siempre sentía que había elegido mal la carrera y que mi cuerpo y mente estaban en constante agonía y que no necesitaba que un trabajo me hiciera peor. Pero me di cuenta que Dios había abierto las puertas para mí y me había mandado gente a lo largo de mi camino. Pude arrepentirme y agradecí a Dios por darme un trabajo tan importante. Un día, temprano un domingo a la mañana, recibí un mensaje de un paciente de cáncer con quien había compartido el Evangelio en Seúl. Había fallecido. Ella estaba recién casada y se había enterado de que tenía cáncer cuando estaba embarazada y su bebé no había cumplido ni 1 año. Cuando llegué a Seúl, su mamá estaba llorando. La abracé y la animé. Después tuve que ir nuevamente a Chuncheon, pero me dolía el corazón y no podía parar de llorar. Esa tarde tenía programado visitar a un paciente de cáncer en Yangpyeong. Y pensé, ¿cómo puedo ir a encontrarme con él cuando estoy llorando tanto? Tengo que ir. Señor, haz que mis lágrimas paren y así podré ir. Ayúdame, Señor. Apenas pude calmarme antes de manejar hacia Yangpyeong. En el camino escuché el Evangelio de Juan. Cuando llegué a la casa del paciente, estaba escuchando Juan 21 y escuché algo así. Suk, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Mi corazón no paró de llorar por el sincero favor que Jesús me estaba pidiendo. Jesús me mostró su amor al morir en la cruz y al resucitar entre los muertos por mí. Ese amor me salvó cuando yo estaba viviendo como un cadáver. Señor, tú convertiste a una persona sin esperanza como yo en una doctora que salva almas. Y ahora voy a entregar mi vida a compartir tu amor y apacentar y cuidar tus ovejas. Te amo, Señor. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.